Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua estar compartiendo con ustedes esta presentación de nuestra muy querida revista Quid Juris. Y queremos agradecer de manera muy puntual la presencia del maestro Arturo Ramos Sobarzo, director del Centro de Investigación Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, quien nos hace el enorme favor de arbitrarnos los artículos que en esta revista se vierten, y es para nosotros un homenaje sincero y de agradecimiento a tan loable labor y a la escuela tan prestigiosa que nos hace el favor de arbitrarnos. También quiero agradecer de manera muy sentida la presencia del doctor Óscar Enrique Castillo, que nos publicó en nuestra revista, a las magistradas y magistrado del Tribunal de Zacatecas. Siempre es un honor compartir con ustedes y estar platicando estos temas de interés jurídico. Y bueno, la actividad del Tribunal Estatal Electoral de nuestra democracia no se agota en su participación en los procesos electorales, sino que además está encaminada a ejecutar aquellas atribuciones que le permitan participar en el impulso progresivo y efectivo de nuestra democracia, promoviendo la cultura jurídica y construyendo ciudadanía. Así que a través de nuestra revista Quid Juris, reuniendo las opiniones y posturas de distinguidos estudiosos, colaboradores locales, nacionales e internacionales, interesados en las ciencias jurídicas y políticas. Sin más preámbulo, me permito cederle la palabra a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, mi compañera la magistrada Roxana García Moreno, para que nos dirija un mensaje. Muchísimas gracias, buenas tardes, es un placer verlos a todos y a todas, al distinguido público, compañeros y amigos, magistrados y magistradas de Zacatecas, bienvenidos. A mi querida Gabriela del Valle, magistrada de Sala Regional Guadalajara, al consejero Yuri Zapata, también gran aliado de nosotros. Muchísimas gracias a todos por su presencia. También, no quiero que se me pase darle un saludo a mi compañero de pleno, el magistrado Julio César Merino Enrique. Es un honor para mí y para el Consejo Editorial de la revista científico-jurídica Quid Juris, que realiza el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, estar en la Feria Internacional del Libro, la más importante de América Latina. Independientemente de las labores ordinarias propias de nuestro tribunal, se logra publicar cada 3 meses un material académico y científico con autores y artículos de excelencia en cada número. Dicho esfuerzo ha sido producto de un trabajo en sinergia por la dirección y asesoría del magistrado Hugo Molina Martínez. Él y su equipo han dado nuevos bríos a nuestra revista, logrando que se reconozca de nuevo a nivel nacional, y la participación de diversos académicos, historiadores, juristas, políticos y autores de libros, todos de excelencia, quienes al final del día nos comparten sus conocimientos y opiniones con temas actuales. El único objetivo que tienen estos autores es el espíritu de servicio y el ser solidarios con el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Este es el caso de nuestros presentadores del día de hoy. El doctor Sergio Arturo Guerrero Olvera, presidente de la Sala Regional Guadalajara, el magistrado Luis Espíndola Morales, que tengo entendido que en unos minutos estará aquí con nosotros, y el doctor Hugo Molina Martínez, magistrado de este Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. Actualmente, Quid Juris se encuentra indexada, forma parte del acervo cultural de más de 1,500 bibliotecas y está arbitrada por la Escuela Libre de Derecho, reconocida a nivel nacional, y quien también se encuentra representada en esta sala por el maestro Arturo Ramos. Gracias por su apoyo y solidaridad en la vida democrática del Estado de Chihuahua. La impresión de Quid Juris la hacemos llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Sala Superior del Tribunal Estatal Electoral, a las salas regionales, a los congresos locales, a las facultades de derechos, bibliotecas y diversas universidades, todo en esta colección
está también en la página del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Por nuestra parte, refrendamos el compromiso de seguir difundiendo la cultura democrática y todas las actividades tendientes al crecimiento y fortalecimiento del tribunal, logrando convertirlo en una ventana más como parte de una vida académica y democrática del Estado y del país. Muchísimas gracias. Asimismo, nos permitimos dar la bienvenida al doctor Luis Miguel Santibáñez. Gracias por el acompañamiento. Sin más preámbulo, si me permiten, quiero presentar al magistrado presidente Sergio Arturo Guerrero para que nos dirija unos comentarios, ya que nos ha hecho el grandísimo favor de comentar nuestra revista. El magistrado Sergio Guerrero es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Valoración Racional de la Prueba por la Universidad de Girona. Ocupó distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 2014 el Senado lo designó como magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, el cual presidió de 2015 a 2016. A partir del pasado 28 de marzo, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y por designación del Senado, ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal. En lo académico es docente en las facultades de Derecho y de Contaduría y Administración, así como sus divisiones de estudio de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Supremo Tribunal del Estado de Guanajuato, la Universidad Mondragón, México, el Centro de Estudios de Actualización de Derecho en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y Puebla. Ponente en múltiples conferencias, diplomados, seminarios, mesas de discusión y análisis impartidos por las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia en diversos estados de la República, en el Instituto de la Judicatura Federal, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y en diversas universidades públicas y privadas. Asimismo, impartió cursos de capacitación a tribunales electorales e institutos electorales locales. Ha sido asistente a diversos congresos y seminarios internacionales, consultor de la Organización de Estados Americanos, fue integrante de la delegación del Estado mexicano para rendir los informes consolidados 14 y 15 al Comité para la Eliminación de toda clase de discriminación racial de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, así como de la delegación del Estado mexicano para rendir informe del cumplimiento de la sentencia Castañeda-Guzmán emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Magistrado, es un honor que nos comentes y agradecerte en especial tu valiosa contribución para el Tribunal Electoral de Chihuahua. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con mucho afecto a los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, Julio, a Hugo y a Socorro, colegas, amigos, amiga. Y obviamente también a mis amigos del Tribunal de Zacatecas. Estamos muy contentos que nos distingan con su presencia. A todas y todos, amigos que veo aquí, caras conocidas, de la Escuela Libre de Derecho, ¿no? A mi tocayo Arturo, y a la magistrada Gabriela del Valle, con quien integro el Pleno, así como pues, el personal, amigos y amigas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alumnados, magistrados, exmagistrados, bienvenidos, bienvenidas. Decía Ernesto Sabato que la literatura es un festín. La literatura es un festín. Y lo dijo en una obra que a mí me gusta mucho, que se llama Cuentos que me apasionaron. Él escribió un libro de cuentos que me apasionaron para hacer una compilación de la literatura que más le gustaba a él, ¿no? Ernesto Sabato dice que Oscar Wilde fue de sus mejores escritores, Gogol, Kafka, y nos hace un compilado de las obras que a él lo marcaron. Obras que lo llevaron desde niño, desde aquellos 7, 8 años, en la biblioteca de su barrio, a influenciarse, inspirarse para escribir.
La literatura es un festín, hoy lo vemos en la Feria Internacional del Libro. Es un banquete gigantesco. Hay suculentos platillos, ¿no? Si uno pasa por estos pasillos, es inevitable detenerse con cada uno de sus títulos. Ayer, la verdad, no podía más que paralizarme con tantas obras que no he leído, porque hay un dicho muy conocido: somos los libros que hemos leído. Somos los libros que hemos leído, pero también somos las ignorancias de los libros que no hemos leído. Somos la suma de todo eso. Por eso es importante seguir a gente como Sabato, porque él nos dice por qué fue y es un gran literato, poderoso, portentoso, y por qué es importante seguir esas buenas recomendaciones, porque él era un experto en literatura y nos dijo para él quién eran a su vez los expertos. Y revistas como esta, Quid Juris, abren una ventana para darnos un festín con quienes se dedican al tema electoral. No nada más electoral, porque también hay que decirlo, el derecho electoral no está en una ínsula, no está ajeno a otros fenómenos normativos, sociológicos, culturales, políticos. Y por eso también yo festejo que ya en estos últimos números he visto más presencia de otros temas. Eso es muy importante para que se vea cómo el derecho electoral convive con otras materias, se puede comparar los avances de una y otra y así nos ayuda a mejorar. Vi también una sección de Quid Juris en la que ya se está tomando en cuenta las voces de los jóvenes, estudiantes que se están animando a escribir. Hay que educar al estudiantado a escribir, porque esto es muy importante. La reflexión escrita es mucho más profunda, más pausada y por ende inescindible, ineludible para la humanidad. Bien, quisiera hablarles de dos números que me encargaron comentar. El primero es el número 51. Recomendable, sí, porque está dedicado a la violencia de género y a la paridad. Y ahí hay un ensayo muy bueno del magistrado Felipe Fuentes Barrera, que hace un relato al menos de unos 3 precedentes muy importantes de la Sala Superior relacionados con la violencia de género contra las mujeres y la paridad. Hay un asunto ahí que siempre me ha llamado mucho la atención, el REC 91 del 2020. El famoso REC donde se establece la doctrina de la reversión de la carga de la prueba y el principio de veracidad o el reconocimiento de veracidad que tienen los dichos de las denunciantes. Es un REC muy importante, es un antes y un después en materia probatoria y yo siempre he dado algunos comentarios que no siempre son los comentarios más favorables, pero que me encantaría compartirlos con ustedes. Viene con nosotros el magistrado Luis Espíndola, lo recibimos por favor. Acá está su lugar. Pásalo, amigo, por favor. Y como decía, la literatura es un festín y todos convidados a la mesa, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué tengo algunos asegúnes con el REC 91 del 2020? ¿Por qué? Porque a pesar de que lo acato casi en todos sus términos, creo yo que sí vale la pena reflexionar acerca de algunos tópicos muy importantes. En primer lugar, porque si uno revisa la literatura especializada de teoría de la prueba, sobre todo la doctrina del, digamos, racionalista de la prueba, el criterio de este REC iría en contra absolutamente de todo lo que ha dicho la doctrina actual, En primer lugar, porque, digamos, para la teoría racional de la prueba, no hay que confundir el criterio de suficiencia probatoria con el de carga de la prueba y con el estándar de la prueba. Y a mí me parece que en este criterio lo que hacemos es establecer que la reversión de la carga de la prueba equivale a la declaración de suficiencia probatoria. Son dos elementos muy diferentes. Una cosa es tener declarado que la prueba aportada por la denunciante es suficiente para tener por acreditados los hechos, y otra muy diferente es establecer que por ese simple hecho el denunciado tiene el deber de probar para demostrar su inocencia. Son cosas absolutamente diferentes. Entonces, si quieren, comentamos eso con mayor profundidad. Pero además porque para la teoría racionalista de la prueba, el fin del proceso, entre otros, es el de la búsqueda de la verdad. Es decir, que tengamos claridad acerca de los hechos realmente acaecidos, no de la versión de los hechos de una de las partes,
sino de los hechos realmente acaecidos. Repito, no de la narrativa de una de las partes, no del dicho de una de las partes, porque eso no necesariamente equivale con lo verdaderamente acaecido. En la teoría racionalista de la prueba lo que interesa es demostrar que algo aconteció, como lo dice quien presenta su hipótesis de caso. Sí, ese día, a tales horas, en tal lugar, a través de tal medio, ocurrió el hecho X. Pues eso es lo que hay que demostrar. Que esa narrativa, esa narración, esos hechos enunciados, coinciden con la realidad. Pero si nosotros solamente dejamos que una versión de los hechos se convierta en verdad, le damos la espalda a la verdad. Y eso es muy peligroso. Y eso es demasiado peligroso porque puede generar, por un lado, impunidad, y aquellos casos en los que solo prevalezca una narrativa, palabras, frente a hechos, podríamos generar también sentencias injustas, notoriamente injustas. Pero en ese modelo de verdad, el Reg 91 lo que hace es decir, pues lo único que importa es la narrativa de una de las partes. De tal manera que con una simple denuncia, sin oposición del denunciado, pues podríamos estar confundiendo narrativa con verdad, palabras con hechos, y eso es lo realmente peligroso para un modelo democrático. Podríamos revertirlo a una época de delación secreta, en el que unos cuantos papelitos firmados por quién sabe quién, declaraciones sin fundamento, sin canon de veracidad, se conviertan en verdad. Esto es muy peligroso. Por eso la teoría racionalista de la prueba lo que nos viene a decir es que lo primero que tenemos que tener es una declaración de suficiencia de verdad. Es decir, que existen pruebas, indicios suficientes para tener por acreditados ciertos hechos. Y en cambio, lo que dice el Reg 91 es que se presume que quien denuncia tiene la verdad. Y esto es lo que realmente muy difícil. Un solo dicho se presume que es verdad y con eso se puede condenar sin que haya prueba suficiente de que su teoría de los hechos es verdadera. Esto, desde mi perspectiva, debemos de matizarlo. Pero además, esto está acompañado de otros temas muy importantes que vienen comentados en este número, que es el procedimiento especial sancionador y su forma en que lo hemos venido desarrollando, ¿no? Para empezar, yo voy a buletear algunos defectos que tiene nuestro procedimiento especial sancionador. En primer lugar, porque la búsqueda de la verdad se hace de un modelo contencioso. Es como si estuviéramos en un proceso civil. Quien afirma una cosa, que la pruebe, y si es negativo, hecho negativo, no tiene... Pero esto no es un proceso civil. Un modelo contencioso de la verdad es refractario epistémicamente a la búsqueda de la verdad, porque depende de las fuerzas de cada uno de los contendientes. Sin embargo, un proceso investigativo, de investigación, podría sí generar mayor certeza. Es como si al Scotland Yard le pidiéramos que ella tuviera la carga de la prueba de demostrar que hay una bomba en un puente y que si ella lo afirma, en principio va a ser cierto aunque la bomba no exista, ¿no? Pero segunda, que desde el escritorio verifique si existe esa bomba, cuando no va a ir a constituirse in situ al lugar para ver si existe esa bomba. Son puras palabras, son investigaciones de buró, investigaciones de escritorio que no tienen por objetivo principal la búsqueda de la verdad. Nuestro modelo de establecimiento de la verdad sigue siendo de buró, de escritorio, con pocas calles y muchas palabras. Pero por otro lado, además, existe este defecto de nuestro procedimiento sancionado por los tiempos, por lo cual podemos hablar también de la limitación de pruebas. Hay pruebas no admisibles en el procedimiento sancionador, como si estas fueran contrarias a la búsqueda de la verdad. Por el contrario, epistémicamente limitan el acceso a la realidad. Y por otro lado, un problema grave que hemos venido detectando es la tipicidad. A pesar de que el artículo 20 ter de la Ley General de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia, lo cierto es que cada vez aplicamos menos esa ley y seguimos aplicando precedentes y protocolos que eran previos a la ley. Entonces, la tipicidad viene siendo un problema muy complicado porque estamos juzgando desde marcos genéricos y abstractos de lo que es bueno o malo en tema de género, pero sin tipicidad, sin especificar cuál es la fracción específica por la cual comenzamos una investigación, por la cual concedemos o negamos medidas cautelares y por la cual cuál se va a iniciar la investigación. Es decir, nuestro procedimiento sancionador no tiene un proceso de acusación, no tiene una fase en la que digan, de todos los hechos, estos hechos podrían encuadrar específicamente en esta fracción. Se llama violencia simbólica, se llama violencia psicológica, se llama violencia mediática, se llama violencia vicaria. Pero no, lo que estamos haciendo es tomando jurisprudencias gigantes que hablan de un tema de método de interpretación para sancionar
para acusar a una persona. Pero además, al final, pues el último en enterarse de qué es lo que se le acusa, si parricidio, homicidio, robo, fraude, es el inculpado, porque al final decimos, bueno, pues esto más o menos encuadra en tal jurisprudencia, los 5 elementos, y otra vez tenemos un grave problema de tipicidad. Pero estas reflexiones vienen justamente en el ensayo del magistrado Felipe Fuentes. Y es muy importante que lo sigamos debatiendo, que lo sigamos platicando, porque pues está claro que todavía no tenemos la última palabra en materia de violencia de género. Es un número muy importante. Hay muchas cosas que platicar y por eso es importante que Quid Juris exista, que se potencialice, que sigamos teniendo abiertos estos espacios. El otro número, el número 54, es en donde está un excelente ensayo con la erudición histórica que tiene el magistrado González Oropesa, gran elección, gran autor, garantía, porque habla en muchos sentidos de los límites, la contención que hacen las constituciones locales, en especial la de Chihuahua. Veo ahí también 2 ensayos, repito, unos de unos alumnos que me parecieron muy importantes, conocer su voz, los leí con mucho detenimiento, los jóvenes tienen muchas cosas que decir, y uno de un exalumno, a quien saludo, a Júpiter Quiñones, que habla del amparo directo y medidas cautelares. Es un orgullo también, egresado de la Universidad de Querétaro, de donde nosotros somos. Decía Borges que sus libros no sabían que él existía. Mis libros no saben que yo existo. Y luego a veces nosotros no sabemos que existen los libros, y es al revés. Pero como decía desde el inicio, nosotros somos así. Somos la suma de los libros que hemos leído, pero también somos en defectos, somos de lo contrario el vacío de la ausencia de los libros, que esa ausencia ha abierto en nuestras vidas. Quid Juris, para los expertos en derecho, para quienes litigan, para quienes pretenden estudiar la materia electoral, es sin duda una literatura abierta, pero también imprescindible. Ahí hay grandes discusiones, hay muchas joyas ahí guardadas, que un día serán recordadas y serán aplicadas en casos concretos. Muchas gracias al Tribunal de Chihuahua por dedicarle esfuerzo, recursos, espacio y sobre todo el talento de este país, en especial de su estado, para abrirnos esta ventana de conocimiento. Felicidades y enhorabuena por esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Es un honor para nosotros que personalidades, juristas, compartan sus conocimientos en nuestra revista, ya que es la manera en que nosotros podemos difundir la cultura democrática y los conocimientos jurídicos. Me permito hacer la presentación del magistrado Luis Espíndola Morales, a quien agradecemos enormemente la gentileza de que nos acompañe. El magistrado Espíndola es maestro en Derecho Procesal Constitucional, con mención honorífica por la Universidad Panamericana y licenciado en la materia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Fue designado por el Senado de la República como magistrado de la Sala Regional Especializada para el periodo 2020-2029. Fungió como consejero electoral en el Instituto Electoral de Querétaro y como director general adjunto de la Dirección General Jurídica de la entonces Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ocupó distintos cargos en la Sala Regional Toluca, en la Sala Guadalajara y en el Tribunal Electoral de Querétaro. Como académico ha impartido diversas asignaturas a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Barra Nacional de Abogados y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como conferencista ha sido ponente invitado en talleres, mesas de diálogo, seminarios y diplomados por instituciones académicas y gubernamentales a nivel nacional e internacional. Es autor del libro Ilegalización de partidos políticos, necesidad de regulación en México, coautor en 16 publicaciones y ensayista en más de 25 textos. Agradecidos profundamente, magistrado, le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer primeramente al magistrado Hugo Molina por la amable invitación que me realizó para presentar pues uno de los números, el número 52 de la revista. También a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Chihuahua y también al magistrado
Sergio Arturo Guerrero. Es un honor estar aquí en esta mesa, aquí en Guadalajara, que he tenido la oportunidad de poder colaborar en la sala Guadalajara. En algún momento me tocó estar aquí y pues estoy muy honrado de sentirme como en casa. Por supuesto, saludo a mi querida amiga, la magistrada Gabriela del Valle. Amiga, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y pues, magistrado presidente de Zacatecas, veo aquí Yuri, muchos amigos y amigas de la sala Guadalajara, Cuauhtémoc, Guerendira, varios ex compañeros de la sala, que son mis compañeros, todavía somos parte del mismo tribunal. Y bueno, pues finalmente, pues llevar a cabo algunos comentarios relacionados con esta revista. Primero, me parece importante destacar pues la labor del Tribunal Electoral de Chihuahua a través del magistrado Hugo Molina en esta iniciativa tan importante para el análisis, la reflexión, la discusión, el enriquecimiento de nuevos temas en materia político-electoral. Me parece que es el trabajo que están haciendo los tribunales electorales en las entidades federativas, pues aquí está una pequeña muestra de ello, y pues me parece que el trabajo que realizan los institutos y los tribunales locales es sumamente valioso, sus aportaciones, sus criterios en muchos casos son desde luego en muchos de los casos muy innovadores. Felicitar al Tribunal Electoral de Chihuahua y a los tribunales electorales por este gran trabajo que han venido haciendo, lo que han venido logrando. Y pues bueno, en relación con esta revista, el número 52, pues tiene que ver con 3 artículos, uno en el que me tocó colaborar, libertad de expresión en redes sociales, de manera conjunta con Viridiana Álvarez. También tenemos otro artículo sobre la declaración de parte como prueba en México y otro relacionado con la ruta de la paridad en México. Bueno, me referiré brevemente a cada uno de ellos, porque lo interesante aquí es que pues dejarles un poquito la inquietud para que acudan a la consulta de estos artículos tan interesantes, ¿no? Que además llevan un trabajo de calidad muy importante, guiado por la Universidad Libre de Derecho, por lo que entiendo. Y pues me parece que en el tema de libertad de expresión en redes sociales, pues qué les platico, ¿no? Finalmente, actualmente hemos tenido pues un auge empujado por la revolución digital, ¿no? Esta parte de determinar los límites, los alcances, la amplitud de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito digital, pues es muy interesante, y no solamente en México, sino también en diversas latitudes. Ya vemos diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Especializada, en materia de tutela, protección y garantía de libertades fundamentales como libertad de expresión, opinión, prensa, información, petición, entre otros, que indudablemente están ligados con el ejercicio efectivo de los derechos políticos. En este caso, pues hemos constatado que la Sala Superior en sus diversos criterios ha sido innovadora, ha sido muy progresista, en donde pues la premisa fundamental en el ejercicio de los derechos pues, tiene que ver con pues, su maximización, con su protección plena, con una presunción de licitud en el ejercicio de los derechos, y quien afirme lo contrario pues tendrá que de alguna manera demostrarlo, tendrá que aportar elementos que permitan demostrar si hubo calumnia, si hubo lenguaje de odio, si hubo violencia, de alguna manera incitación a la violencia, entre otros aspectos, ¿no? Apología del delito, entre otros conductas que no están amparadas por la libertad de expresión, de información y de opinión, entre otros, libertad de prensa también. La Sala Superior ha definido claramente pues esta presunción de licitud de la labor periodística, que es una presunción reforzada, ¿no? Y lo mismo sucede en los contenidos de otra naturaleza en plataformas digitales que no son redes sociales. En la Sala Especializada hemos tenido diversos
casos que vía procedimiento especial sancionador se han identificado, se han sancionado y se han dictado medidas de reparación integral relacionadas con lenguaje discriminatorio, lenguaje de odio, violencia política en razón de género en el ámbito digital y muchos otros aspectos de los que da cuenta el artículo en este número, el número 52 de la revista Quid Juris. Y también pasaríamos a otro artículo muy interesante, que es la declaración de parte como prueba en México. Aquí se aborda de manera muy puntual pues, una serie de inquietudes en relación con la naturaleza de la declaración de parte en el ámbito civil, pero el autor de este artículo se hace cargo de reflexionar sobre que, además de que en el país no existe una uniformidad en las legislaciones civiles en relación con la prueba, la naturaleza de la prueba de declaración de parte y su alcance, y hace un análisis de todas las legislaciones en este punto, también realiza una serie de aportaciones muy interesantes relacionadas con el alcance de esta prueba y también, por supuesto, la posible aportación que pudiera tener esta prueba en otros ámbitos. Y no lo dice de esta manera, pero pues, de alguna manera me parece que estas reflexiones las pudiéramos recoger para la labor jurisdiccional electoral. Me parece que esto es bueno traerlo, que es muy interesante consultarlo, porque inclusive trae jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito en la materia que permite traer pues un buen reforzamiento para la argumentación, para la construcción de un criterio en la materia. Y posteriormente tenemos un artículo muy interesante que es el denominado La Ruta de la Paridad en México. Este artículo pues, se hace cargo de manera muy puntual de la evolución en la lucha, en la defensa de los derechos políticos de las mujeres y, desde luego, da cuenta desde la primera legislación, de las primeras legislaciones que parecieran concesiones graciosas en su momento para los partidos políticos, donde deberían procurar establecer las cuotas de género, después una cuota del por lo menos el 70%, después el 60-40 y hasta llegar a una reforma constitucional que establece y reconoce ya la paridad en estos aspectos. Cuestiona mucho la eficacia y la función en relación con las cuotas de género y también en cuanto a el principio de paridad en todo, en donde pues reflexiona sobre si se tiene un alcance, un acceso efectivo a los cargos de elección popular y las distintas prácticas o malas prácticas que pueden y que han tenido los partidos políticos para obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Estaba escuchando por ahí al magistrado Sergio hablar del procedimiento especial sancionador y se me prendieron un poquito las alarmas porque con un poco de preocupación, porque nos decía que el procedimiento especial sancionador, obviamente haciendo comentarios a un artículo, no es una posición, entiendo que no es una posición propia del magistrado. El procedimiento especial sancionador no es un proceso civil, es evidente que no es un proceso civil. Recoge el principio dispositivo, pero no se agota ni se vacía en ese principio dispositivo. Estamos en otra era del procedimiento especial sancionador, ya muy distinta a estas menciones del procedimiento, de que el que ofrece la prueba, el que denuncia está obligado necesariamente a probar los extremos de su acción. Eso no sucede actualmente, eso ya no es posible. El Instituto Nacional Electoral, a través de su órgano central, los órganos distritales y locales, pues se da la tarea de hacer una investigación oficiosa. Y más todavía en casos tratándose de violencia política en razón de género, dicta medidas cautelares, medidas de protección, nos pone a consideración dichas medidas para hablarlas, ampliarlas, modificarlas en muchos casos. Y pues ya no es eso que antes se estilaba, ¿no? Donde el que afirma está obligado a probar y el que presenta la denuncia tiene que presentar las pruebas y conseguirlas, quién sabe de dónde, hasta debajo de las piedras, para lograr acreditar
la actualización de una infracción. Eso ya no sucede actualmente. Eso me parece que todos los presentes lo tenemos o lo deberíamos tener ya suficientemente claro. No solamente en el caso del INE, sino también este diseño del procedimiento especial sancionador sigue la misma lógica en los institutos electorales locales, ¿no? Entonces, esa parte me parece súper importante. Y respecto a lo que menciona el magistrado sobre la Ley General de Acceso a las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, eso es importante. Yo comparto esta preocupación, una preocupación de la que se ha hecho cargo la sala especializada. Siempre que hay un tema de violencia política en razón de género, parte del sustento que está presente siempre es la aplicación y la ejecución de los preceptos establecidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y me parece que todo este marco normativo, bien lo señala de manera muy puntual el magistrado, debe estar muy presente, y de hecho de eso se ha hecho cargo la sala especializada. Respecto al principio de tipicidad, pues sí, la verdad es que tenemos una serie de retos en el tema, y esta parte de que no se señala cuáles infracciones podrían encuadrar en determinadas conductas, pues también eso ya no existe. O sea, el Instituto Nacional Electoral, al momento de realizar los emplazamientos, establece específicamente el precepto o los preceptos y la posible infracción de la cual deriva. Si es violencia simbólica, violencia simbólica. Si es violencia vicaria, violencia vicaria. Si es violencia patrimonial, sexual, psicológica, se hace cargo ya me cayó. Se hace cargo el Instituto Nacional Electoral, y si no se hace cargo de ello, devolvemos el asunto en juicio electoral para que lo ajuste. Entonces, me parece que esta parte de la tipicidad sí sigue siendo un problema. La Corte se está haciendo cargo de ello. Próximamente estará resolviendo algún asunto sobre que plantea la posibilidad de que en los procedimientos administrativos sancionadores no necesariamente se ajuste estrictamente a la tipicidad, sino que puede derivar del marco normativo. Se trata de un proyecto que va a ser discutido en la Corte, veremos cómo se resuelve. Y el tema de las redes sociales, regresando un poco al tema de las redes sociales, pues es un tema que también se ocupará la Corte, de un aspecto que salió hoy y me pareció muy interesante, o al menos hoy me enteré, que es un amparo que atrae la Corte sobre donde se plantea la posibilidad o no, o la legitimidad o no de un servidor público de deshabilitar la opción de comentarios en sus redes sociales. Si eso está amparado o no está amparado, debe hacerlo el servidor público o no debe hacerlo, y me parece que estamos en ello. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos también, en el caso de Elon Musk, donde ya le advierte que pues debe sujetarse a parámetros mínimos sobre la indebida difusión de información falsa, información indebida, al momento de controlar su red social, ¿no? Me parece que estos temas son de orden global. Tenemos temas que nos preocupan y nos han venido ocupando. La posibilidad, por ejemplo, de notificar procesalmente vía inbox a las partes, lo cual ya está haciendo el INE y que se ha venido discutiendo, lo cual yo comparto, en minoría comparto, lo aclaro, y se sigue estableciendo, porque resulta que los infractores lo que hacen es, cuando están siendo sancionados, se dictan medidas cautelares, buscan esconderse en el anonimato. Eso ya nosotros le hemos encontrado el camino, y ya es muy difícil que se puedan esconder detrás de un ordenador sin recibir una sanción. Entonces, tenemos esa serie de retos al respecto, y que tiene que ver con esta oportunidad que trae el Tribunal Electoral de Chihuahua para poner sobre la mesa y poner en esta serie de números de la revista Quid Juris, pues una serie de reflexiones que permiten un diálogo más abierto, más plural, integrador, pues de diferentes visiones, en el ámbito federal, en el ámbito estatal, municipal, y que de verdad todos podemos de alguna manera aprender mucho de las experiencias que cada uno
trae en cada una de sus trincheras. De mi parte sería todo. Muchas gracias, magistrado, magistrada, amigo, gracias. Sin duda alguna, los conocimientos de los autores de diversos artículos nos enseñan muchísimo acerca de la ciencia jurídica. Sin embargo, también en la revista les platico que tenemos una sección de entrevistas donde nos hemos dado la tarea de conocer un lado amable de figuras que nos hacen amar la ciencia jurídica, amar el tema electoral, adentrarnos en la ciencia política. Les platico, por ejemplo, que en estos próximos números estará el doctor Luis Miguel Santibáñez, quien actualmente es coordinador de transparencia electoral en México y en Centroamérica, conociendo cuáles son las visiones que se tienen en el extranjero sobre el tema electoral de nuestro país. Entonces, esta sección nos llama a conocer a estas personalidades, agradecer profundamente la gentileza, doctor. Y como decía ahorita el magistrado, tenemos la sección Voz Joven y nos da mucho gusto contar con la presencia de muchos de ellos, unos no tanto, pero de corazón somos jóvenes y los invitamos a que nos digan, a que nos muestren cuál es la visión que tienen acerca del derecho, de la democracia, de la política, porque para nosotros como órganos jurisdiccionales electorales es muy importante conocer siempre estos puntos de vista. A todos ustedes muchas gracias por su presencia, a nuestros invitados, a la magistrada presidenta, muchísimas gracias por su atención. Que tengan buen día.